Muy buenas tardes a todas y a todos, siendo las 12 horas con 26 minutos de este día 11 de julio de 2018, damos inicio a la 26ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 26ª sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura. Y pregunto si hay alguna modificación al respecto. Yo quiero hacer uso de la voz para pedirles que se retiren el proyecto del recurso de revisión 1880 y 1905. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Buenos días a todas y a todos. También, si me lo permiten, retiraré el proyecto enlistado en el orden del día de hoy, correspondiente al recurso de revisión 2013, con la finalidad de revisar un par de actos que se testaron y que verificaremos si deben o no protegerse. Gracias. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, primeramente para solicitarles se puede agregar un punto 4 relativo a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban las tablas de aplicabilidad 2018 de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Asimismo, se puede retirar del orden del día el proyecto de resolución del recurso de revisión 1983 y sus acumulados en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría. Es cuanto, comisionada presidenta. De no haber ninguna otra intervención, secretario, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Gracias, secretario. El siguiente punto es el desahogo del número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 25, diagonal 2018, de fecha de 4 de julio de 2018. Perdón, vuelvo a repetir el punto 3 del orden del día, que es el relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal URD, diagonal 25, diagonal 2018, de fecha 4 de julio de 2018. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 25, diagonal 2018, de fecha 4 de julio de 2018. Gracias, secretario. El punto número 4 es el referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban las tablas de aplicabilidad 2018 de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Comisionados, en ese sentido, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo al que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueban las tablas de aplicabilidad de 2018 de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Es cuanto.
Gracias, secretario. De esta manera hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido por favor que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que derivados de los trabajos previos sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación. Con su venia, comisionada presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y en primer término se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1016 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1642 a cargo del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1687 y 1688 a cargo del municipio de Otzolotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 1692 al 1697 a cargo de la Secretaría de Finanzas, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1701 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1711 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1712 y 1713 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1725 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1730 a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1742 a cargo del municipio de Cocotitlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1758 a cargo del Poder Legislativo, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1788 al 1832, 2056, 2057, 2058, 2067, 2068, 2069 y del 2242 al 2266 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1838 del municipio de Melchor Ocampo, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1841 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1855 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que respecta al proyecto de resolución del recurso de revisión 1881 de servicios educativos integrados al Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1915 y 1916, a cargo del municipio de Tlanepantla de Vaz, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1920 de la Secretaría de Finanzas, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1923, a cargo del municipio de Ixtapaluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1924, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1932 del Partido Acción Nacional, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1973 a cargo del municipio de Capuluac, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1982 de la Comisión del Agua del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1998 del Partido Revolucionario Institucional, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 1999 del municipio de La Paz, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2007 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2011 del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2018 del municipio de Teoloyucan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2142,
a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tultitlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2192 a cargo del municipio de Huehuetoca y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si me lo permiten tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 1016, voto particular en el 1758, voto particular en los acumulados del 1788 al 1832, 2056, 2057, 2058, 2067, 2068, 2069 y del 2242 al 2266. Voto particular en el proyecto 1838, voto particular en el proyecto 1841, voto particular en el proyecto 1881, de igual forma voto particular en los acumulados 1915 y 1916, voto particular en el proyecto 1973, voto particular en el proyecto 1999 y por último voto particular en el 2018. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Gracias. A favor con voto particular en lo que corresponde al recurso, a la resolución del recurso de revisión 1642, lo mismo en los acumulados 1687 y 1688, en el mismo sentido en los acumulados del 1692 al 1697, de igual forma en los acumulados 1712 y 1713, de la misma manera en el 1881, también en el 1924, en el mismo sentido en el 2007 y por último en el 2192 de este bloque con voto particular. El resto en los términos originalmente registrados por mis estimadas y mi estimado colega. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todo este bloque, emitiendo solamente votos particulares en los siguientes recursos. En los acumulados 1712 y 1713 es voto particular concurrente. Voto particular en el 1841 y finalmente voto particular concurrente en el 2007. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular a los acumulados 1712 y 1713, también al proyecto del recurso de revisión 1758, voto particular en los acumulados del 1788 al 1832, 2056, 2057, 2058, 2067, 2068, 2069 y del 2242 al 2266. Voto particular en el 1973 y voto particular en el 2192. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si me lo permite daría lectura a los votos particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1016, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1642 en los acumulados 1687 y 1688 y en el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1692 al 1697, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1712 y 1713, emite voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz y voto particular usted, comisionada presidenta. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1758, emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta.
Asimismo, en el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1788 al 1832, 2056, 2057, 2058, 2067, 2068, 2069 y del 2242 al 2266, emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 1838, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1841, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1881, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1915 y 1916, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1924, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1973, emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1999, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2007, emite voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2018, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Y por último se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 2192, emitiendo voto particular el comisionado Luna Hernández y usted, comisionada presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1086 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle Toluca y propone sobreseer la respuesta del sujeto obligado, pero tiene el uso de la voz la comisionada ponente en este proyecto. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, expondré las consideraciones a las que arribamos para presentarles el proyecto que el día de hoy se somete a su consideración. Primeramente, es importante destacar que el particular solicitó al sujeto obligado responsable la oposición al tratamiento de sus datos personales, mismos que aparecían en el boletín laboral con el fin de realizar notificaciones derivadas de expedientes laborales. El responsable, con fundamento en el ordinal 100 de la Ley de Datos de la entidad, resaltó que los particulares tienen derecho a solicitar la cancelación de sus datos, cuyas excepciones se indican en el artículo 102. Toda vez que el expediente laboral se archivó como concluido el 18 de enero de 2017, se procedió a la cancelación de sus datos en la página oficial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, de manera específica en el boletín laboral en el que se publican las notificaciones. En ese sentido, es menester referir que consiste en el ejercicio de derechos de oposición de datos, pues de acuerdo con lo establecido por la Agencia Española de Protección de Datos, es el derecho del afectado o interesado, es decir, el derecho del ciudadano para que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se interrumpa el mismo siempre que medie causa que lo justifique. En ese orden de ideas, es de señalar que la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y municipios, en su artículo 103, establece los supuestos bajo los cuales el titular de los datos tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de estos o bien para exigir la conclusión de su uso. En este orden de ideas, se consideró procedente determinar el sobreseimiento del recurso de revisión de que se trata, al actualizarse la fracción quinta del artículo 139 de la Ley de Datos antes referida, pues quedó sin materia el recurso de revisión toda vez que se analizaron las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado mediante su informe justificado, en las que refirió que derivado de lo manifestado en el motivo de inconformidad, realizando una búsqueda exhaustiva en sus páginas electrónicas oficiales, sin encontrar dato personal alguno, precisando que, si bien al introducir el nombre del recurrente en el motor de búsqueda Google, se ve vinculado aún con direcciones electrónicas del sujeto obligado. Sin embargo, se destaca que dicha situación depende del motor de búsqueda en las páginas y o sitios de Internet, pues de manera automática genera versiones de los documentos que son rastreados en el inmerso contenido de la web, creando archivos temporales que se cargan y descargan de manera temporal y hacen posible que esa versión del documento se muestre en la web, aun cuando estos no se encuentren actualizados, es decir, se indexa la información.
De lo anterior, considero que en el proyecto expuesto se dejó en claro que los motores de búsqueda almacenan la información en la web, encontrándose disponible para consulta de los usuarios en cualquier momento, mientras que en las páginas oficiales, en este caso en particular de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, son administrados por personal en específico. De ahí que la información que en ella se muestra es responsabilidad directa del sujeto obligado responsable, por lo que dicho esto y derivado de la propia inspección del personal de la ponencia, no se encontraron datos personales del particular. Dicho de otra manera, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca no es responsable del contenido que se almacena en la red, así como tampoco es responsable de indexar los datos del particular en una lista de resultados de un motor de búsqueda como lo es Google, encontrándose entonces frente a un derecho de no tan reciente creación, pero que ha tomado fuerza al tiempo de la tecnología evoluciona rápidamente, es decir, el derecho al olvido, que surge precisamente como el resultado negativo de la era tecnológica en la que nos encontramos. En el presente caso, se pretende que el sujeto obligado elimine cualquier dato personal del recurrente que aparezca en su sitio oficial, toda vez que éste es responsable del tratamiento de los datos. Sin embargo, debe reiterarse que el sujeto obligado realizó la oposición de dichos datos al haber concluido la finalidad para las que fueron recabados. Empero, el derecho al olvido que pretende el particular va más allá de la eliminación de los datos en un portal electrónico específico, sino se requieren sean eliminados de Internet. Así, debo dejar en claro que el primer paso consistente en lo que hizo el particular al solicitar la cancelación de sus datos, que en este caso es la oposición, ante el sujeto obligado, responsable de su publicación en Internet, y así sucesivamente solicitar la oposición de sus datos a cada uno de los responsables y encargados del tratamiento de estos. Es por todo lo expuesto que se consideró importante orientar al recurrente para que, de así considerarlo pertinente, solicite ante el buscador de Internet la cancelación u oposición de sus datos de conformidad con lo establecido en el capítulo 4 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, mismo que se incluyó para conocimiento del particular en el estudio de la resolución del recurso de revisión en comento, siendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales el encargado de conocer el tratamiento de los datos personales en posesión de particulares. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Pues yo quise aprovechar este espacio, primero para reconocer y felicitar a la comisionada Eva Bahir Yapur y obviamente a su coordinadora y a sus proyectistas, porque sin duda, y finalmente, antes de que se me olvide, y finalmente al ciudadano que hace ejercicio de un derecho tan fundamental como es este derecho precisamente en materia de derechos ARCO. Y quiero felicitar, hacer la felicitación, explicar por qué es la razón de la felicitación, porque verdaderamente veo en el estudio, primero la riqueza de vertientes que giran en torno en lo que nos toca regular a nosotros como órgano garante local, en lo que toca regular al Instituto Nacional en materia de datos personales en posesión de particulares, pero en esta modalidad de derecho al olvido que se hace referencia, y veo con agrado que en un estudio ya tratamos asuntos de índole internacional y resoluciones que han sido base de tratamiento en tribunales internacionales. Y eso es de reconocer, porque verdaderamente veo dentro del estudio una lógica y coherencia que permite dirigirle al ciudadano que no es plenamente una cancelación, que la cancelación va más allá. Y miren qué prudencia del legislador en el Estado de México. El tema de los derechos ARCO se regula en el título 10 y está conformado precisamente por el primer capítulo que habla de los derechos ARCO, portabilidad y limitaciones del tratamiento. El artículo 97 nos define lo que son los derechos ARCO. El artículo 98 nos define lo que es el derecho al acceso. El artículo 99 nos define lo que es el derecho de la rectificación. Pero fíjense el alcance que tiene la cancelación. Es el único derecho de los ARCO que lo conforman 3 artículos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la cancelación es, creo que un reto que puede representar a cualquier sujeto obligado o a nosotros como órgano garante, porque no solamente se puede entender que la cancelación es borrar de ciertos archivos. Nos dice el artículo 100, que es el derecho a la cancelación, pero nos habla el 101 del bloqueo de los datos. ¿Por qué?
porque recordemos que cuando hablamos de datos personales, sobre todo en instituciones públicas, puede estar presente también otro dato personal de un tercero. Y hay que garantizarle también que no se violente su derecho. Pero después viene un artículo 102 donde habla de aquellas expresiones del derecho a la cancelación. O sea, ya sabemos que hay restricciones al ejercicio de los derechos ARCO, pero este en particular también guarda cierta prudencia. Entonces, ¿qué visualizo? Y de verdad vuelvo a reiterar esta felicitación. Yo inicialmente iba con un voto particular, no me queda más que pedirle que me pida acompañarla con una opinión particular, porque lo único que precisamente quiero resaltar son los mismos argumentos que manejé en el de oposición que se hizo, donde en aquel momento se hacía valer una vulneración o un riesgo que era para una persona que ejerció el derecho ARCO y que era el posible robo de identidad. El ciudadano que hoy promueve el derecho a la oposición para que se retire o cese el tratamiento, plantea algo que es fundamental y que muchos mexicanos estamos viviendo. Se estaba vulnerando su derecho al trabajo, porque el estar expuestos los datos personales en la red, internet, ya había llevado un perjuicio, y ojalá todos los mexicanos entiendan que en estos derechos tienen toda la posibilidad para un desarrollo pleno. Reitero mi felicitación y si me permite será con una opinión particular. Muchas gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. La verdad es que es de celebrar que me parece esta es la tercera sesión consecutiva en la que tenemos un recurso de revisión en materia de datos personales. Ya lo tuvimos con el precedente que se señaló en el caso del Instituto de Finanzas, ya tuvimos uno en el ICEMIN en el que se hizo una remisión y ahora tenemos este en el que efectivamente la cancelación o posesión están en juego. Yo no podré acompañar en todos sus términos la resolución, haré un voto particular porque evidentemente considero mal conceptualizado el derecho al olvido. El derecho al olvido no implica la eliminación de los datos personales en los registros públicos como se pretendió en Europa realizar y que fue promovido fundamentalmente por aquellos perpetradores de actos de corrupción muy graves que querían que todos los registros en los cuales se había documentado su participación en estos actos de corrupción quedaran cancelados, quedaran eliminados y no pudiera la ciudadanía acceder a esta información. Lo que se deriva de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es lo que la resolución está reflejando en este contenido es la prohibición del uso que realizan los buscadores de Internet, es decir, el tratamiento posterior que se realiza al registro en la información pública. Y en ese sentido es correcto, no es adecuado que el dato personal esté sometido a un tratamiento intensivo que realiza una exposición muy abundante de la información, mucha de la cual, por ejemplo, no pudiera no ser firme o correcta. Sin embargo, también voy a ir con un voto particular porque me parece que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no hizo todo lo posible para cancelar los datos que están expuestos vía Internet, que esa es la preocupación que a mí me genera. Incluso dentro del informe justificado nos registran una serie de enlaces en los que se encuentra búho legal, pero también se encuentran por lo menos 2 sitios todavía del boletín laboral de la Junta de Conciliación y Arbitraje que aparecen de hacer la búsqueda en Google. Si ellos hubieran bajado estas páginas de Internet, aun cuando se encuentran en caché o cache, como se diga, estaría roto el vínculo y al momento de hacer el clic en esta dirección aparecería la pantalla de Not Found. Sin embargo, no aparece la pantalla de Not Found, se sigue accediendo a la página oficial de la Junta de Conciliación donde viene registrado el nombre de la persona que se está oponiendo. Por lo tanto, creo que aún el tratamiento del dato personal no se ha realizado de manera
adecuada, extensiva en toda su dimensión para garantizar el derecho del particular a la oposición y cancelación. Por ese motivo no acompañaré en todos sus términos, voy con un voto particular, acompañando una buena parte, porque en efecto lo que tiene que ver con el buscador comercial pues tendrá que procesarse en la instancia encargada de particulares. Gracias. Pues yo también haré una intervención en donde de manera amplia mis colegas han expuesto con mucha precisión y con mucho detalle respecto de este recurso. Yo solamente menciono que acompaño el proyecto en los términos en los que fue presentado, me sumo a la felicitación que hace el comisionado Javier, pero también quiero destacar y felicitar a todo el instituto porque esto es prueba plena de la evidencia del buen trabajo que está haciendo el Infoem, y esto se ve reflejado cuando la ciudadanía ejerce sus derechos. Cuando los están ejerciendo es porque los están conociendo, es porque estamos llegando a ellos y es porque estamos fomentando la cultura de la transparencia y la cultura de la protección de los datos personales. Yo celebro que esto lo tengamos frecuentemente ya en las sesiones. Gracias a todos. Secretario, le pido por favor que tome la votación si no hay ninguna otra intervención. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1086 que remite la comisionada Eva Baid. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con opinión particular. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1086, emitiendo voto particular el comisionado Luna Hernández y opinión particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1763 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Xonacatlán y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, mi intervención será en dos sentidos. Primero, hacer una precisión en la redacción del resolutivo segundo, inciso B, donde se está ordenando la versión pública del parte de novedades o la bitácora de actividades o documento análogo, donde le conste la información de los nombres de los elementos que realizaron un operativo y la narración de los hechos, incluyendo hora y lugar de los operativos realizados los días 17, 18, 19 de febrero de 2018. Será la narración de los hechos. Y procedo a exponer y desde luego estaré atento a los argumentos de mis colegas por si hay que hacer alguna modificación. Solicita la persona al Ayuntamiento de Xonacatlán los partes policíacos o documentos similares o análogos del 17, 18 y 19 de febrero de 2018. El estudio que nosotros estamos realizando, advertimos que la información que se requiere puede estar contenidas en dos tipos de documentos. En primer lugar, los informes policiales homologados, así como los partes informativos de los operativos realizados en esos días, los cuales desde luego pueden tener una relación con procedimientos ministeriales posteriores, además de contener una serie de información que el criterio compartido por el Pleno ha consistido en la debida clasificación de este tipo de información. Sin embargo, también pueden existir en esto que se denominan los partes de novedades o la bitácora de actividades o documento en el que se registren pues, los reportes de los acontecimientos más importantes realizados por las áreas de seguridad pública y en particular por los operativos en estos días en concreto. Dichos documentos no guardan la misma estructura ni el mismo contenido que los informes policiales homologados, por la que apreciamos nosotros que no tienen las mismas condiciones para su clasificación.
En razón de ello, nosotros estamos proponiendo se den a conocer estos documentos. El litigio, entiendo, tiene que ver con entregar o no los nombres de los elementos que realizaron un operativo. Y es ahí donde la ponencia que yo encabezo es de la opinión de que es de utilidad pública dar a conocer los nombres de los elementos policíacos que participaron en estos operativos, ya que el operativo pudo haber generado algún agravio al ciudadano, a la persona que está requiriendo la información, y a partir de conocer esta información puede ser de utilidad para el particular el conocer esta información. Además, tenemos algunos precedentes de este pleno. Hace no pocas semanas resolvimos un recurso de revisión con Nezahualcóyotl, en el que se solicitaban los nombres de los elementos de una patrulla que fuera de Ciudad Jardín, una de las plazas más importantes del municipio, habían tenido algún altercado con una persona que fue quien promovió el recurso y que era trabajador de una de las tiendas, y pues quería conocer los nombres precisamente para iniciar los procedimientos correspondientes. En razón de ello, creo que hay utilidad pública de que se conozcan los nombres de los elementos que participaron en este operativo, que además es un operativo que ya pasó, que ya transcurrió, y por lo tanto no se podría poner en riesgo. Somos de la opinión de que entonces habría que ordenarlo de esa manera, pero obviamente, pues desde luego, está sujeto a la discusión del Pleno. También debo decir que se agregará el resolutivo correspondiente, señalando el plazo de cumplimiento de la resolución, que también era una omisión en este proyecto, evidentemente atribuible solamente a mi persona. Tiene el uso de la voz la comisionada Baid. Gracias, comisionada presidenta. Para compartirle al comisionado ponente, voy a favor del proyecto. Solo el punto que acaba de referir en cuanto a entregar el nombre, bueno, hacer público el nombre de las personas, de los elementos que participaron en este evento por motivos de criterio de la ponencia. Nosotros consideramos que los nombres deben de clasificarse por reserva en fundamento o con fundamento en el artículo 140. Es criterio sostenido de esta ponencia. Solamente quería dejarlo en claro. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Pues creo que la tengo más difícil yo, porque precisamente he transitado en algún momento. Qué difícil es esa línea, precisamente, o frontera que se da entre el abuso de autoridad que tiene todo representante del Estado. Sí, pero también creo que en un municipio con las características como es Xonacatlán, a diferencia de Nezahualcóyotl, creo que es más difícil poder generar una situación de no identificación plena de ciertos elementos policíacos. Son municipios desgraciadamente muy pequeños, donde obviamente la gente que trabaja en seguridad pública, aparte de las condiciones salariales y de equipamiento, pues también son más expuestos, ¿no? Entonces, yo, a diferencia de otros criterios que de verdad me pesa mucho alejarme, creo que en este caso podría ponerse en riesgo la integridad de las personas que están siendo identificadas, sobre todo por el tipo de lo que se pide, y por eso preferiría que se reservaran los nombres de la policía. Muchas gracias, comisionada. Sí. Yo también quiero hacer una breve intervención en donde de igual manera coincido con lo expuesto por el comisionado Javier Martínez. También hoy nos enfrentamos a una difícil circunstancia y coyuntura en donde también es importante la transparencia, por supuesto, y buscar cómo a través de ello se puedan evitar actos de corrupción o sancionar los actos de corrupción, pero también estamos ante la situación de el cuidado de la integridad de las personas que pudieran estar involucradas, sobre todo en temas de seguridad. La verdad es que sí es una situación compleja, difícil, y creo que una de las grandes bondades de un órgano colegiado
es poder compartir los criterios al respecto, buscar el equilibrio y tratar de lograr la mejor ponderación de acuerdo a la situación a la que se trate. Basado en ello, en este proyecto, y como lo he sostenido también en los proyectos que se presentan por parte de mi ponencia, que tenemos una tendencia en donde somos cuidadosos de los nombres de quienes están involucrados en la seguridad pública. En este caso específico, también basados en el artículo 140, no estamos o no estoy conforme con el que se entreguen los nombres de quienes están involucrados respecto de esta solicitud. Por ello es que, como usando las palabras del propio comisionado, esperamos convencerlo esta ocasión para que pudiera hacer una reflexión al respecto y en lo demás de un proyecto muy pulcro, muy limpio, muy bien cuidado y muy bien presentado, poder omitir los nombres de los policías. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Pues quedo en una situación muy complicada por lo siguiente: como autoridades estamos sujetas a resolver en términos de los autos que forman parte del expediente. El gran problema es este: la respuesta del sujeto obligado no fue en el sentido de explicar las razones por las cuales la información debiera de clasificarse como reservada, sino fue una salida bastante desafortunada en la que pretendió en su respuesta. La solicitud fue el 9 de abril, se pidió una aclaración el 18 de abril, se responde el 10 de mayo y lo que pretendió fue requerir en qué localidad del municipio se hubiera realizado el operativo. Obviamente esto no va ni en el sentido de decir esta información debe de clasificarse, explicar las razones, etcétera. Se presenta el recurso de revisión, la persona objeta la respuesta del sujeto obligado y en su motivo de inconformidad señala esto porque sí cuenta con policía municipal, y el sujeto obligado en la parte procesal correspondiente, que es la rendición del informe justificado, ni siquiera lo presenta. Entonces yo no cuento con elementos en el expediente que me permitan tratar de entender una clasificación. Hagámoslo de oficio a partir de pues también el deber que tiene este órgano garante de preservar bienes constitucionales repudiados como legítimos, señalados como legítimos. Y reviso las fracciones del 140. Primera, comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Evidentemente que entregar el nombre de los elementos de la policía que participaron en el operativo no puede comprometer la seguridad pública porque el operativo ya se realizó, ya concluyó, ya no podría afectarse. Podríamos irnos a la cuarta: ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física. Pero yo no conozco, no tengo ningún elemento objetivo que me dé certeza del tipo de operativo que fue realizado. Fue realizado un operativo contra narcóticos, fue realizado un operativo contra piratería, fue realizado un operativo de tránsito. No tengo yo, porque el sujeto obligado no me aporta ningún elemento, la condición que me permite identificar con elementos objetivos, que es lo que me marca la ley, la condición que ponga en riesgo la vida del servidor público. Y yo no podría, de manera genérica en mi criterio personal y en el criterio de la ponencia que hemos sostenido, de oficio plantear que cualquier acto de la autoridad que genere agravio puede traer como consecuencia, si se sabe qué servidor público lo cometió, el que se ponga en riesgo la vida. Porque pongámoslo del otro lado, si fuera un inspector de vía pública del municipio de Xonacatlán que haya agarrado la mercancía o haya clausurado o se haya llevado un puesto en la vía pública con la mercancía de alguna familia, pues el agravio podría ser tan grave que también pueda provocar que la ciudadanía quiera tomar represalias y agarrar a ese servidor público y buscarlo en un municipio tan pequeño como ese y tomar represalias violentas. Prácticamente creo que extenderíamos al extremo un supuesto
que es de estricto derecho, que es de aplicación restrictiva y que no tengo elementos en el expediente para aportarlo. Conozco el criterio del Pleno, conozco el criterio mayoritario, yo sostengo en mis términos el proyecto por lo que he sostenido, pero también creo que no vale la pena alargar de más el asunto. Si la posición de la mayoría es con que se retire el nombre de los elementos que realizaron el operativo, con mi criterio en contra, yo lo dejaré pues para que se resuelva ya el proyecto y quede así realizado el engrose, salvado mi criterio personal y de la ponencia, que en este tema trata de ser objetivo y entendiendo que si hay amparo o recurso de inconformidad ya no seré yo el responsable, ¿eh? Entonces, secretario, modificaría en el inciso B para que quede por mandato de la mayoría, con mi opinión particular en contra, en versión pública del parte de novedades o la bitácora de actividades o documento análogo, donde conste la información del operativo y la narración de los hechos, incluyendo hora y lugar, de los operativos realizados los días 17, 18, 19 de febrero de 2010. Con esas precisiones y salvado mi criterio. Gracias, comisionado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1763 que remite el comisionado Luna Hernández y con las modificaciones que propone. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor, plenamente con la modificación señalada por parte del comisionado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1763 que remite el comisionado Luna Hernández y conforme a las modificaciones realizadas a los resolutivos a que he hecho referencia. Asimismo, emite voto particular la comisionada Eva Baid. ¿Es cuanto? Gracias, Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1902 y 1903, remitidos por la comisionada Eva Baid Yapur, donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Atendiendo a los comentarios y trabajos hechos en el prepleno, me permito someter a consideración de mis compañeros del Pleno el cambio del sentido de este proyecto. Se estaba proponiendo como un confirma, se propone que sea un modifica, y dichos cambios, tanto al resolutivo como al proyecto, se están realizando y ya se notificó a través del oficio 121 la Secretaría Técnica. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1902 y 1903 que remite la comisionada Eva Baid y conforme a las modificaciones que propone. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada por la comisionada Eva Baid en su oficio número 121 con las siglas de la ponencia de este año y también con voto particular. Voto particular, ¿verdad, comisionado? Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación propuesta en el sentido de que pasa de un confirma a un modifica, y también en el rubro de los resolutivos en base al oficio 121 y las siglas de la ponencia. Rectifico. Gracias, comisionado. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Por Sí, favor. debo rectificar el voto por precisamente la modificación. Se cancela el voto. Sí, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1902 y 1903, conforme a las modificaciones propuestas por la comisionada ponente mediante su oficio número 121 de 2018, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica, modificando la respuesta del sujeto obligado. ¿Es cuanto?
El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2014. No. 1917, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone sobre CE la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Si me lo permiten, mis compañeros, se haría la modificación en el mismo caso del proyecto anterior. Es el proyecto, se estaba proponiendo un sobreseimiento, se propone modificar la respuesta atendiendo los comentarios que se hicieron en el prepleno y esta modificación al proyecto y a los resolutivos ya fueron notificados al secretario con el oficio 122. Secretario, por favor. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 1917 que remite la comisionada Eva Abaid con las modificaciones que propone. Comisionado Luna Hernández. En los términos de la modificación señalada en el oficio número 122 con las siglas de la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación propuesta en el sentido de que pasa de un sobreseimiento a un modifica y en el rubro de resolutivos de acuerdo a lo que mandata el oficio 122 y las siglas de la comisionada Eva Abaid. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1917 que remite la comisionada Eva Abaid y con las modificaciones propuestas mediante el oficio número 122 de este año que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica modificando la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente proyecto del recurso de revisión es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto del recurso de revisión 1976 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, será una modificación, el sentido queda igual, solamente se hacen modificaciones en el rubro de resolutivos, los cuales ya se manifiestan en el oficio 218 que ya fue turnada a la Secretaría. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1976 que remite el comisionado Martínez Cruz y con las modificaciones que propone. Comisionada Eva Abaid. A favor, modificado en términos del oficio 218. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio 218 con las siglas de la ponencia del comisionado Martínez. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1976 que remite el comisionado Martínez Cruz y conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio número 218 con las siglas de su ponencia que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2014 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Precisamente para guardar coherencia con las modificaciones que ha hecho la comisionada Eva Abaid Yapur, estaré modificando solamente el rubro de resolutivos, los cuales ya se manifiestan en el oficio 220 que ya se turnó a la Secretaría. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 2014 que remite el comisionado Martínez Cruz y con las modificaciones que propone mediante su oficio número 220. Comisionada Eva Abaid. A favor, modificado en términos del oficio 220. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio 220 del comisionado Javier Martínez. Comisionada presidenta. A favor, modificado.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 2014 que remite el comisionado Martínez Cruz y conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio número 220 de 2018 y con las siglas del comisionado ponente, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque y, de no haber intervención alguna por parte de mis colegas, tome la votación. Con su venia, comisionada Presidenta, comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1679 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Chicoloapan. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 2, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1746 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Tepetlauxtoc. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1781 y 1782 que remite la comisionada Presidenta a cargo del municipio de Texcoco. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 1784 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Ixtapaluca. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al siguiente punto, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1785 que remite la comisionada Presidenta a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1860, 1861 y 1862 que remite la comisionada Presidenta a cargo del municipio de Coyotepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión número 1962 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio a cargo de la Universidad Politécnica de Otzolotepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1963 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo de la Universidad Politécnica de Otzolotepec, es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1964 que remite el comisionado Martínez Cruz, también a cargo de la Universidad Politécnica de Otzolotepec. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. También se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2004 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2154 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo de la Universidad Politécnica de Otzolotepec. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. De no haber ninguna intervención, secretario, le pido tome la votación. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 1781 y 1782. De igual forma, voto particular en el proyecto 1784 y voto particular en el 2004. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1781 y 1782 y en el mismo sentido en el 1784. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Totalmente como van los proyectos de este bloque. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1781 y 1782, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Lo mismo ocurre en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1784, emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión número 2004, emite voto particular la comisionada Eva Baid.
Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada Presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Es cuanto. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias, téngase por presentado. En el bloque de asuntos generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido que le dé lectura y al final tome la votación, por favor. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados y en primer término se encuentran listados los recursos el recurso de revisión 1905 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y se acumularía a los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 21ª sesión ordinaria relativos a los recursos de revisión del 1983 al 1987 y acumularía el comisionado Luna Hernández. Asimismo, se encuentran los recursos de revisión 2462 y 2463 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios y acumularía la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los recursos de revisión 2465, 2467, 2468 y 2469 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión del 2470 al 2475, 2540 y 2541, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión del 2481 al 2488, de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión del 2489 al 2501 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 2528 al 2535, 2537 y 2538, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 25ª sesión ordinaria relativa a los recursos de revisión 2365 y 2366 y acumularía la comisionada presidenta. Asimismo, se encuentran los recursos de revisión del 2548 al 2552 del Poder Judicial y acumularía el comisionado Luna Hernández. Comisionados, son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente, les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. La votación. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. ¿Es cuánto? El punto 2 de Asuntos Generales es relativo a la aprobación del Pleno del retorno del comisionado, del retorno del recurso de revisión 2335 a la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de del recurso de revisión a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 2335 a la ponencia del comisionado Martínez Cruz para su estudio y resolución correspondiente. ¿Es cuánto?
De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13 horas con 30 minutos de este día 11 de julio de 2018, damos por concluida la 26ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.